Hola, mi nombre es Valeria Citterer y como parte de la materia Teoría de la Arquitectura 2, hoy nos adentraremos en el pensamiento de un arquitecto que permanece relativamente desconocido para el gran público. Un arquitecto que diseñó pocos edificios, murió en la bancarrota y sin embargo fue nombrado por el New York Times como uno de los arquitectos más influyentes de la arquitectura moderna americana. Hoy vamos a hablar de Louis Isadore Kahn. Hola, mi nombre es Valeria Citterer y como parte de la materia Teoría de la Arquitectura 2, hoy nos adentraremos en el pensamiento de un arquitecto que permanece relativamente desconocido para el gran público. Un arquitecto que diseñó pocos edificios, murió en la bancarrota y sin embargo fue nombrado por el New York Times como uno de los arquitectos más influyentes de la arquitectura moderna americana. Hoy vamos a hablar de Louis Isadore Kahn. Originario de Estonia, nacido en 1901 y fallecido en el año 1974, fue un arquitecto recordado principalmente por la gran carga monumental y poética de sus obras, que nos remiten a un sentido tectónico y orgánico de la arquitectura. Sus obras poseen muchas dimensiones históricas y atraviesan fronteras de referentes geográficos y culturales que van desde la antigüedad clásica hasta las estupas budistas. Entre sus obras más destacadas podemos encontrar la Asamblea Nacional de Dhaka en India, el Instituto Salk de Estudios Biológicos en California o la Biblioteca de Philip Exeter en New Hampshire, Estados Unidos. Aparte de haber sido una gran influencia en el desarrollo de la arquitectura moderna, Louis Kahn también dejó como legado una serie de escritos, conferencias, ensayos y reflexiones que tuvo a todo lo largo de su carrera arquitectónica, desde 1931 hasta el momento de su muerte en 1974. Dentro de estos escritos encontramos ensayos como El orden es, la conferencia de monumentalidad, el ensayo de El silencio y la luz y la forma y el diseño. En esta ocasión exploraremos este último. En la primera parte del libro, el autor nos presenta una serie de conceptos y términos que van a ser fundamentales en el entendimiento de la mecánica de su pensamiento arquitectónico. Estos conceptos son repetidos a todo lo largo del libro y son claves para entender las diferentes etapas de la proyección arquitectónica y de los criterios que impulsan a Kahn a esbozar una serie de esquemas o de funcionamientos que van a explicar la obra arquitectónica desde el surgimiento de su forma hasta su diseño, el orden y su belleza. Kahn nos plantea, en el primer capítulo, mediante un diálogo de la más pura manera socrática, el término de la voluntad de ser, como una especie de ser en potencia que quiere ser expresado a través de la materia. Dentro de esta línea metafísica, plantea Kahn, surge la forma como una especie de armonía de sistemas, donde también hace una distinción entre lo que es la forma y el diseño. Mientras que la forma constituye la esencia intangible del ser, o sea, el qué es el ser, que lo diferencia de otros seres, el diseño constituye el cómo, la manera en que ese ser se realiza a través de la materia. Y podríamos trazar un paralelismo entre el pensamiento intuitivo metafísico de Kahn y el pensamiento filosófico de Martin Heidegger, cuya cabaña existencialista analizamos en el capítulo 2 del libro La buena vida de Iñaki Ábalos. La condición existencialista de un ser que se pregunta por su esencia, por su mismo ser, no es muy diferente al concepto de Dasein o ser ahí que planteaba Martin Heidegger en su libro Ser y Tiempo, y que constituye una diferencia entre lo óntico, que es el mundo de los entes, de la materialidad, y lo ontológico, que es el mundo de los seres, de la esencia. Esta distinción también la nombra Kahn bajo los términos de mensurable e inconmensurable, y los utiliza para explicar el surgimiento de la arquitectura como un germen de lo inconmensurable. Lo psíquico, el pensamiento, el sentimiento, que se realiza a través de lo mensurable, lo cuantificable y lo concreto. Considera al arquitecto como una especie de catalizador o traductor de lo inconmensurable hacia lo mensurable. Para Kahn, el valor de la arquitectura recae en el entendimiento, la captación y posteriormente la expresión con la mayor exactitud posible de esa voluntad de ser, de la tectónica de la forma.
La voluntad de ser se explica entonces como un ser en potencia, que se ve inseparablemente condicionado por su entorno y por su paisaje cultural, y que nunca es exactamente igual a otro debido precisamente a esta variación de las condicionantes del contexto. Kant decía que la voluntad de ser de un edificio es una declaración de forma de vida. Como ejemplo de esto en el libro podemos resaltar una cita que el mismísimo Kant nos relata. La casa comunal de la aldea ha dado lugar al ayuntamiento, que ya no es un lugar de reunión, pero yo siento la voluntad de ser de ese lugar en la plaza porticada, en donde las fuentes juegan, en donde nuevamente se encuentran el hombre y la muchacha. O sobre una de sus propias obras, el edificio de investigaciones médicas de la Universidad de Pennsylvania, donde dice que este diseño, producto de la consideración del uso particular de estos espacios y de los servicios que requieren, expresan el carácter del laboratorio de investigaciones, es decir, la voluntad de ser del edificio. Otro de los aspectos fundamentales sobre el método de proyección kantiano lo encontramos en el capítulo número 2, titulado Una conversación, que trata sobre los diferentes aspectos fenomenológicos de la materia, sobre lo visual y su experiencia. Como ejemplo de esto podemos destacar su apreciación de la luz natural como un eje configurador de la forma arquitectónica, de los espacios, de la conciencia de estos, donde es la materia la que se hace presente a través de su interacción con la luz. Y la luz es concebida como un elemento revelador para Kant, donde es esta la que le proporciona la expresión y la dimensión a los elementos de la obra arquitectónica, ya sea una columna, un arco o una cúpula. Kant nos cuenta que todos los que merezcan llamarse espacios necesitan luz natural. No puedo definir el espacio como tal si no tiene luz natural. Y eso porque las características que crean las horas del día y las estaciones ayudan a reconocer lo que puede ser un espacio si tiene luz y lo que no puede ser si no la tiene. Como ejemplo de esta aproximación a la luz natural dentro de su obra, nos describe la residencia del cónsul americano en Luanda, Angola. Las entradas de luz se gesticulan de manera similar a las viviendas vernáculas de la zona, a través de una doble piel y una serie de celosías que tamizan o filtran el resplandor a través de las ventanas y las puertas, de manera que la luz del sol, la luz natural, entra de manera indirecta. Describe también una curiosa configuración de jerarquía dentro de la vivienda a través de sus niveles y su separación del suelo, donde tradicionalmente se separa la vivienda del suelo, se eleva y las habitaciones que gozan de mayor importancia se sitúan en el último nivel, ya que gozarán de mayor protección. Este último ejemplo nos es reminiscente a la lectura del libro Vivienda y Cultura del arquitecto polaco Amos Rapoport, donde analiza una serie de viviendas vernáculas que son configuradas a través de sus jerarquías sociales y culturales. Por ejemplo, en la cultura de los Masái, la vivienda se erige alrededor del ganado, que no solo posee una importancia económica, sino también una sublimación religiosa y espiritual, por lo que gozan de mayor protección que las habitaciones de las casas de los integrantes de la comunidad. Toda esta valorización fenomenológica que inicialmente propulsa e inicia el proyecto arquitectónico se ve filtrada por la siguiente etapa del proyecto, que sería la fase de construcción. Kant describe el proceso constructivo y la técnica constructiva como un medio mensurable de expresar con más y más exactitud el deseo y la voluntad de ser de las aspiraciones. Es por esto que en la gran mayoría de sus obras, y es uno de los aspectos de su sello personal y distintivo como arquitecto, las cualidades materiales se hacen evidentes como una suerte de huella del proceso constructivo, así como un relato implícito del proceso de puesta en obra. Por último, para hablar un poco de su método de proyección arquitectónica, podemos concluir que Kant establece un profundo sentido de lugar y de espiritualidad expresiva. Construyen el significado que puede llegar a tener una edificación y su historia, mediante un esquema de verticalidad del cual surgirá su forma. Como comentamos anteriormente, esta forma surge
como producto de un proceso casi metafísico, donde en un principio el sentimiento y el pensamiento son la forma primigenia o el germen de lo inconmensurable, que se traslada posteriormente a la religión o a la filosofía y establece la presencia de un orden. Posteriormente, el significado de esta religión o de esta filosofía, independientemente de la que sea, busca realizarse, busca hacerse realidad. Y no es sino a través de la forma, a través de lo que hace que este ser sea este ser y no otro, es decir, su esencia, que se realiza a través de lo mensurable, la forma y el diseño. El esquema de verticalidad constituye una herramienta válida dentro del ordenamiento del pensamiento kaniano, así como también para la proyección de cualquiera de sus etapas. Y en mi opinión constituye una herramienta bastante universal y trascendental, ya que no especifica una determinada religión o una determinada filosofía, sino que se basa en conceptos y abstracciones que son comprensibles a nivel intelectual para cada ser humano. Ahora bien, la función en el esquema de verticalidad de Kant no aparece delimitada como un eslabón que se considere dentro de lo inconmensurable o lo mensurable. Y es que para Kant la forma no sigue la función. Y es precisamente cuando el edificio está privado de este último que no le queda más nada que contarnos sobre su sistema constructivo, como una especie de ruina moderna. Y de hecho Kant considera sus obras como unas ruinas al revés. Esta falta de consideración sobre la función es lo que le proporciona a Kant, en mi opinión, ese carácter atemporal y trascendental, en un sentido de que sus obras se vuelven mayormente un carácter contemplativo más allá de su habitabilidad o su función. Para culminar, podemos concluir que los métodos expuestos por Kant en este ensayo suponen una manera válida de interpretar y entender el proyecto arquitectónico incluso en todas sus etapas de desarrollo. En este caso, para interpretar su propio proyecto, partiendo de un orden de pensamiento que esboza a partir de nociones metafísicas, abstractas e intuitivas. Se crea un gran reconocimiento del contexto y un vínculo inherente con el sentido del lugar. Sin embargo, su proceso de pensamiento y ordenamiento arquitectónico no constituye una interpretación dogmática de todas las obras arquitectónicas, en un sentido que se puede lograr el mismo resultado cargado de significado y espiritualidad siguiendo una mecánica de pensamiento diferente.